Bueno, quiero que me acompañen al libro de Segunda de Juan, por favor. Hoy voy a continuar dentro de la serie Un mundo lleno de confusión. Voy a tocar la segunda parte del tema del domingo pasado. El tema que compartimos es el espíritu anticristo en los últimos días. Vamos a hablar de la segunda parte y vamos a leer esta porción bíblica y luego vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Segunda de Juan, verso del 6 al 9. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo es creer que Cristo ha venido en carne, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra de Dios nos enseña acerca del poder de Satanás y del poder que Satanás, ¿verdad?, tiene y la manera que él opera. La Biblia enseña acerca del poder atractivo de este mundo, el cual seduce a las personas que no son gobernadas por el Espíritu Santo. Este poder gobierna los corazones y las mentes de aquellos que no son gobernados por el Espíritu Santo, sean cristianos o no cristianos. Este poder engañoso es un poder, ¿verdad?, que nunca podríamos resistir sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios. Es imposible. Ningún ser humano puede contrarrestar o resistir el poder satánico, ¿verdad?, espiritual de las tinieblas que influencia la mente. Quiero que veamos un ejemplo en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan 3, versículo 8. Quiero que vean allí lo que dice este verso. Primera de Juan 3, 8. Esta palabra que cuando estudiamos la Biblia nos encontramos con la palabra el que practica, ¿verdad? Practicante. Y quiero explicar un poquito lo que significa la palabra practicar para que cuando leamos el mensaje lo veamos un poquito más claro. La palabra práctica, si usted lo ve en términos de profesión, es decir, el que va a la universidad para ejercer una carrera y luego ejercer, podemos decir practicar lo que ha estudiado, sea doctor, sea ingeniero, sea científico, lo que sea. Nos damos cuenta que lo primero que hay es una formación, un estudio, y obviamente luego viene una práctica intencional, es decir, un hábito de vida o una entrega total a eso que se estudió. Entonces, cuando vemos en la Biblia, el que practica, sea la palabra de Dios o sea acerca del pecado, obviamente ambas tienen un efecto, el cual vemos, dice la palabra, el que practica justicia es de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Entonces nos damos cuenta de algo que la Biblia nos enseña, que cristiano, hemos estudiado, no es aquel quizás que visite la iglesia, que lea la Biblia, que haga cosas religiosas, más bien el que practica la justicia. Entonces aquí es donde vamos a entender esta palabra. ¿Qué significa practicar justicia? Bueno, obviamente cada día como creyentes queremos vivir ¿para quién? Para Dios, para el Señor. Entonces significa que para yo poder vivir para Él y vivir un estilo de vida, ser practicante del Evangelio o de la justicia, necesito ir a la palabra. Así como uno que va a la universidad y se llena de la capacitación de su carrera, de igual modo nosotros tenemos también que ir a la palabra, llenarnos del mensaje para poder ser practicantes. Entonces fíjense que hay un proceso intencional, es algo que no viene solo. Si usted ora y dice, Señor, cambia mi corazón, ¿verdad? Y Él te lo va a cambiar, pero si tú no practicas, no te va a cambiar el corazón. Entonces aquí vemos como la Biblia, en el versículo 8 dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? Es el diablo. O sea, y aquí la palabra puede sonar un poquito, hasta da miedo, usted mismo juzgándose. Usted dice, ay, ¿practico o no practico? Pero la idea que el texto está dando es, la Biblia nos enseña que hay dos caminos, dos dioses,
¿verdad? Hay dos destinos al final de la muerte o después de la muerte. No hay tres, no hay cuatro, son dos nada más. Es lo bueno, lo malo, bendición o maldición, vida o muerte. Y hay un Dios de muerte y hay un Dios de vida. Entonces, nosotros decidimos a quién pertenecemos por nuestro estilo de vida, nuestra práctica, nuestros deseos, nuestra entrega. Así como un hombre o una mujer decide con quién se quiere casar, así como un hombre, una mujer o un ser humano tiene dinero, decide qué comprar, de su propia decisión también escoge a quién quiere servir. Entonces, la palabra es muy clara cuando dice el que practica el pecado es el diablo. Dice porque el diablo peca desde el principio. Y fíjense lo que dice luego, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Ahora, cuando nos preguntamos qué significan las obras del diablo, es importante. Esta palabra, las obras, si usted le da mente, ¿verdad? De la misma manera que el Espíritu Santo produce en el creyente el querer como el hacer, Satanás, de una manera similar, también produce en el mundo y en los que aman este mundo, también produce un tipo de querer como hacer, ¿verdad? Y vamos a ver varios ejemplos en el día de hoy. Esta palabra práctica es importante para lo que vamos a ver hoy. En Romanos 8, vamos a ver este otro ejemplo, Romanos 8, verso 1. El primer versículo de Romanos 8 nos ayuda a entender algo, ¿verdad? Que afirma y endereza nuestro entendimiento. Porque es fácil, mis amados, caer en la comodidad de que soy cristiano, pero no vivo una vida de evidencia de que soy cristiano. Es peligroso esto. Por ejemplo, fíjense aquí lo que dice Romanos 8.1. En este verso hay una distinción. Dice, ahora pues, esa palabra ahora pues es una continuación donde el mismo Pablo en el capítulo 7 dice, lo que quiero hacer no hago. Es decir, quisiera ser perfecto y obedecer la ley de Dios de manera perfecta, pero no puedo, es la idea. Pero luego termina diciendo, gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Porque fue a la cruz, me dio su espíritu. Y dice, ahora yo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Es decir, servimos a Dios ahora en mente. ¿Qué significa? En espíritu, por la palabra. Nos llenamos del mensaje y el espíritu del Señor produce en nosotros la capacidad, la sabiduría, la dirección, etcétera. Fíjense lo que dice la continuación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay, fíjense lo que dice, para los que están en Cristo. Ahora, hemos estudiado de diferentes maneras qué significa estar en Cristo, qué significa vivir en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el capítulo 8 de Romanos nos enseña que hay cristianos carnales. Y vemos en 1 Corintios donde Pablo dice, ¿no sois carnales, a los corintios nacidos de nuevo, cuando tienen celos? ¿No sois carnales? Pregunta él a los cristianos. Entonces, concluimos que sí hay cristianos carnales, pero debemos de ser cristianos ¿cómo? Espirituales, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que el texto nos dice, los que andan en el Espíritu, los que practican, los que viven, los que se ocupan, los que siguen la guianza del Espíritu, no hay condenación. Entonces vemos que no es una promesa establecida de que un día recibimos al Señor y ya por esa marca, pase lo que pase, viva como viva, no pasa nada. La Biblia es muy clara en esto. Ahora bien, nos damos cuenta que hay dos tipos de corrientes. Cuando digo corrientes me refiero a lo que Efesios 2 dice, la corriente del mundo, la corriente de Dios. Ahora, en el caso de Dios, no es una corriente que influencia el corazón en el sentido obligatorio, manipulador, no. Dios pone el querer, es como una disposición a tu corazón ya como nacido de nuevo, pero tú y yo tenemos que responder, tenemos que desear, es como un matrimonio. De repente alguien se enamora de otra persona, pero ¿qué pasa si la otra persona no se enamora del que está enamorado? Obviamente no hay matrimonio. Entonces no se trata de uno, se trata de dos. Entonces Dios produce el querer, pero usted y yo tenemos que responder deseando lo mismo. ¿Están entendiendo hasta ahí? Bueno, ya estudiamos Efesios 2, dice que antes de Cristo éramos influenciados por la corriente de este mundo. Y cuando hablamos de corriente, ya estudiamos que es un poder invisible, pero espiritual demoníaco que arrastra el corazón que ama este mundo.
como yo les explicaba, cuando yo vivía en el mundo y era del mundo, yo no pude discernir de que una corriente me estaba arrastrando. Nunca lo pude ver hasta que vine al camino del Señor. Ahora puedo ver su efecto, no en el momento que sucedió. Por ejemplo, ayer con los servidores explicaba un punto importante, de que pienso que todos tenemos la pregunta de cómo es que Dios nos guía y nos habla, porque es algo invisible, es algo que no siempre tiene como una certeza así muy amplia, muy abierta. Bueno, en Juan 3, no tienen que buscarlo, el Señor Jesús tiene una conversación con un maestro de Israel, llamado ¿cómo? Nicodemo, ¿verdad? Y allí Nicodemo conoce todas las escrituras, todas, según la costumbre judía. Cuando el Señor le está explicando qué significa nacer de nuevo, el Señor utiliza un ejemplo invisible. Él dice, así como el viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, Jesús dice, así es todo aquel que es nacido de Dios. Ahora, concluimos que nadie puede ver el viento. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, ¿qué pasa si usted ve un papel en el aire volando? ¿Qué usted diría? ¿Que el papel tiene alas o que el viento le sopló? Entonces, no vemos el viento, pero ¿qué vemos? Su efecto. Entonces, en nosotros, ¿cómo sabemos que el Señor sopló su espíritu en nosotros? Por el efecto que se produce en nuestras vidas, el cual se llama fruto. Entonces, de igual modo, ¿cómo sabemos que algo es satánico? Obviamente por el efecto, no porque vemos o sentimos, aunque a veces se siente el poder satánico, pero no siempre se siente, entonces miramos su efecto. ¿Cuál es el efecto? Anticristiano, anticristo. Entonces aquí es donde vamos a ir entendiendo. Esta otra corriente, una es la del poder invisible de las tinieblas, de Satanás, pero la otra que nos guía a los cristianos es la guianza del Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a entender un punto. Quiero ir a 1 de Juan 4:6. Vamos a ver muchos versos hoy. 1 de Juan 4, verso 6. Aquí Juan utiliza unas palabras que son de suma importancia. Ahora, con eso que acabo de explicar, ¿verdad? Cómo el Espíritu nos habla, cómo nos guía. En este verso vamos a ver palabras que luego vamos a explicar. Dice el versículo 6 de 1 de Juan 4. ¿Están allí? Dice, nosotros somos ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Amén, todos, ¿verdad? Dice, el que conoce a Dios nos oye. Ahora, por causa de que somos obviamente seres humanos lógicos, es decir, la palabra escuchar es como yo estoy escuchando el aire acondicionado, escucho algunas cosas en el aire, pensamos que la palabra oír aquí es la misma, de oír lo que sea, hasta cuando uno hace sonido, un ruido. Y aquí la palabra oír es otra, pero fíjense que dice también el que conoce a Dios. Ahora, conocer a Dios no significa conocer la Biblia, aunque por la Biblia lo conocemos a Él. La Biblia es el medio para conocer a Dios. Pero conocer a Dios habla de una relación espiritual e íntima de cada creyente. Y aquí conocimiento también tiene que ver con la revelación del Señor Jesús en nuestro corazón. Eso significa el que le conoce. Usted puede decir, yo conozco al Señor por fe. O sea, no estoy diciendo, ¿verdad? Por fe, pastor, no. Por la fe genuina bíblica. O sea, yo lo conozco por la fe, confío en Él, entregué mi vida a Él, le sirvo a Él. Y aquí dice, el que conoce a Dios nos oye, aquí a los apóstoles. Dice, el que no es de Dios no nos oye. Ahora, aquí hay un punto importante, que cuando la palabra dice el que no es de Dios, no se está refiriendo a un creyente o un no creyente. Se está refiriendo a cualquier persona que no anhela buscar a Dios de manera personal. Eso lo dice muy claro. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, yo quiero que usted por un momento piense en esta palabra oír o escuchar. Todos me están escuchando, ¿con qué parte de su cuerpo? Con los oídos, ¿verdad? Quizás, como no soy Dios, no sé, pero quizás no todos con el corazón. Entonces hay una distinción allí. Podemos escuchar, todos me están escuchando, ¿verdad? Pero no todos, quizás digo, no soy Dios, no me están escuchando con su corazón. ¿Qué significa escuchar con el corazón? Un ejemplo bien simple. Usted vino hoy a recibir la palabra ¿de quién?
de Dios. Entonces significa que usted dijo, necesito la palabra de Dios. Si decimos eso es con el fin de ponerla por obras, no nada más escuchar algo bonito y dejarlo ahí. Entonces, para Dios, aquel que lo quiere a Él, es el que ha venido con la intención de recibir el mensaje y llevarlo a cabo. Entonces Dios dice, ese es el que me oye, porque abrió ¿qué? Su corazón. Entonces, quiero usar un ejemplo de la palabra oír en Mateo 13. Mateo 13:13. Fíjense que usted puede oír todo, pero puede poner atención a una sola cosa. Quiero que piensen en eso en un momento. Puede oír todo, pero puede poner atención a una sola cosa. Ahora, cuando usted le pone atención a algo es porque le interesa, porque es importante. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Están entendiendo hasta ahí? Ok, entonces significa que de repente usted es como eso y sigue y sigue. Y hay algo que luego le cautiva y le llama la atención y usted entonces se para ahí y le pone toda su atención. Entonces, a eso le llamamos interés, ¿verdad? Querer. Bueno, fíjense lo que Jesús dice en Mateo 13:13. Mateo 13:13 es donde vemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, por eso les hablo por parábolas. Dice, porque viendo, no ven. Ahora, en lo lógico, ¿se entiende eso? Un entendimiento lógico. Es decir, estás mirando pero no ves. En lo humano se siente raro lo que está diciendo, o sea, se escucha raro eso. Porque si estoy viendo, debo ver. Pero aquí Jesús está haciendo una conexión de viendo con los ojos y no entienden con el corazón. Esa es la conexión. Miro, pero no entiendo. Ahí está Jesús, un hombre común y corriente, pero Jesús era Dios. Y la revelación de Jesús no era por lo externo, sino por sus palabras y sus hechos, el cual nada más recibía cada uno por fe la revelación en el corazón, no por el intelecto, no por decir, se me parece al Hijo de Dios, eso no funcionaba, sino que por las palabras de Jesús y sus hechos, ellos debían saber que la profecía apuntaba al Mesías, el cual tenían enfrente. ¿Cuántos vieron a Jesús en ese tiempo? Todos. ¿Cuántos vieron a Dios en Jesús? No todos. Cuando Jesús sana a los 10 leprosos, le dice, solamente sané a uno, ¿dónde están los otros 9? Dice, no hubo quien diese gloria a quién, a Dios. Y dice nada más este samaritano, y dice, y se postró y le adoró. ¿A quién estaba dando gloria? A Jesús, Dios, siendo Dios. Entonces ellos vieron a un maestro, profeta de Dios, pero no vieron a Dios en Cristo. Entonces oyeron al maestro, pero solo uno abrió el corazón, dijo, el que me sanó es Dios, y se volvió a Jesús. Entonces de igual modo aquí Jesús dice, por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, y fíjense lo que dice luego, y oyendo no oyen. Ahora esa es la idea, oyendo no oyen, el corazón. Dice, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído, la explicación, de oídos. Como les repetía, yo escucho cosas, ahora mismo el abanico, el aire, algunos moviéndose, escucho, pero mi enfoque no es ese, mi enfoque ahora mismo es la palabra. Entonces dice, de oído me oiréis, dice, y no entenderéis, y viendo con los ojos físicos veréis, pero no van a percibir. Es decir, el mismo ejemplo, tenían a Jesús siendo el creador de toda la tierra, a lo suyo vino y lo suyo no les recibieron. Es decir, no lo conocieron. Y dice el verso 15, dice, porque, ahora, esta palabra nos dice por qué no pudieron verlo a Jesús o por qué no pudieron recibir la revelación de que Él era Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo comienza? El corazón de este pueblo se ha endurecido, podemos entender. Ahora, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no oían la voz de Dios? Por la dureza de su corazón. ¿Qué significa dureza de corazón? El amor al mundo endurece el corazón. El amor por las cosas de esta vida cauteriza la conciencia. Y la voz de Dios, dice el Señor a los fariseos, ¿por qué mi palabra no haya cabida? O sea, no entra. Y le dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él quieren hacer. Ahora, quiero que vayan conectando que este poder influenciador anticristo afecta a aquellos que no aman a Dios. Y esto pasa dentro de la iglesia también, sino que aman otras cosas.
Dice, este pueblo se le ha engrosado el corazón y con los oídos oyen pesadamente. ¿Saben lo que significa oír pesadamente? ¿Cuántos de ustedes corrigiendo a sus hijos se le ponen así? Sí. Esa es la actitud aquí. O sea, no le interesa lo que le están diciendo. Así significa pesadamente. Sin interés. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Fíjense que las palabras aquí, algunas son figurativas. Para que no vean con los ojos es para que entiendan con el corazón. Fíjense cómo yo sé esto. Dice, y oigan con los oídos y con el qué. Y el corazón qué. Entiendan. Ahora, fíjense que aquí el problema es el corazón. Y cuando hablamos de corazón, usted lo puede resumir a el deseo de la voluntad. Dice, y se conviertan y yo los sane. Pero, verso 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Es decir, bienaventurados ustedes que pueden verme o entender. Dice más adelante, y bienaventurados también vuestros oídos porque oyen. ¿Qué están oyendo? La voz de Dios. Esa es la bienaventuranza. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, aquí esta palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo la lámpara del cuerpo que es? El ojo. Y todos hemos estudiado que no está hablando de los ojos físicos, sino del deseo del corazón, del ojo del corazón. Es cuando usted ve algo y usted se derrite o se debilita porque lo quiere con todo su ser. Ese es el ojo aquí. Y el deseo de nuestro corazón es quien determina a qué Dios servimos. Quiero repetir eso. El deseo de mi corazón determina a qué Dios yo sirvo. Si yo digo que quiero seguir a Cristo, ¿verdad? Y ando como anda la gente del mundo, lo que he dicho no tiene valor. Si yo digo quiero seguir, dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, tiene que hacer esto y esto. Es decir, niégate a tus deseos, toma tu cruz y ven en pos de mí. La guerra que libramos cada día, mis amados, del corazón, es el anhelo profundo de lo que vemos con los ojos. Yo, mientras meditaba en la alabanza, me llegaba este pensamiento que, ¿verdad? No sé si tiene sentido, pero de la manera que yo veo a Dios, cuando me habla, Dios me habla en palabras, pero yo veo que Satanás habla en imágenes. Es decir, te pinta una imagen como a Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Le mostró. Es como que te muestra la película ya terminada, según su plan. Pero el Señor te da una palabra, cree, confía, ten paz, padece. Y ahí tenemos que quedarnos. Mientras que no entendemos o al no entender lo que Dios nos está diciendo, fíjense que somos más propensos a creer a la voz de Satanás porque se ve más clara. Cuando Satanás se dice, mira, te voy a dar mucho dinero, se entiende más fácil y me conviene, soy más propenso a irme por ese lado. Pero por eso lo primero que Jesús dice es, si quieren venir en pos de mí, lo primero que tienen que hacer es ¿qué? Negarse. Si no se niegan, van a ser influenciados por esta voz. Bueno, el poder espiritual de Satanás opera en los corazones que aman el mundo. Vamos a hacer un análisis, ¿verdad? En Mateo 16, verso 16. El contexto de Mateo 16 es cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Ahora fíjense que se parece a lo que les decía anteriormente, no todos sabían que Jesús era el Cristo. Ahora, el término en la Biblia, la palabra el Cristo significa Dios encarnado. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, si nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios no vino en carne, no vino como un hombre, nosotros pondríamos una línea divisora entre lo que Dios nos manda hacer y lo que podemos hacer. Y diríamos, no es posible porque Dios tiene el poder. Y muchos han creído que Jesús pudo soportar la cruz porque era Dios. Y aunque era Dios, dice que se humilló a ser un hombre como usted y yo. Y sufrió todos los dolores que usted y yo sufrimos y aún más. Ustedes quizás no piensen en esto, pero nosotros ya sabemos lo que es dolor en el sentido habitual, ¿verdad? Pero cuando alguien te ofende, ¿verdad? Tú entiendes que te ofende porque es imperfecto como tú eres imperfecto. Pero cuando alguien ofende a Dios, en su perspectiva es diferente porque Él es perfecto, Él es santo y Él nunca ha ofendido a nadie. Entonces, para Dios es más doloroso aún todavía. Miren, se lo pongo de esta manera.
Cuando alguien se cree justo y le ofenden, se enoja doblemente. Primero por la ofensa y seguro porque me enojaron a mí, el gran yo soy. Entonces fíjense que cuando a Dios se le ofende, hermanos, le duele mucho más que a nosotros. Miren, ¿cuántos entienden que como seres humanos podemos hacernos de la vista gorda, como dicen por ahí, de lo que pasa y la injusticia del mundo? Yo puedo ver la noticia que mataron 15 niños y puedo seguir buscando mi película. ¿Cuándo saben eso? ¿Amén? ¿Están aquí? Somos así. De momento podemos ignorar eso. Dios no puede. Para Dios es imposible ignorar la injusticia. Imagínense todo lo que Dios sufre como Dios, siendo un Dios. En Cristo, cuando vino como un hombre, no solamente fue lo físico, sino la ofensa de la injusticia, mis hermanos. Dice que lloró a Lázaro. ¿Usted cree que le dolió o estaba fingiendo? Lloró la muerte de Lázaro, aunque sabía que iba a resucitar. Fíjense el corazón de Dios. Mateo 16, verso 16. Aquí ante la revelación de Pedro, el Señor le revela a Pedro que Jesús es el Cristo. Dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. No un Cristo, sino el Cristo, el prometido. Dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe usted que los demonios saben esto? ¿Se acuerdan del hombre endemoniado? El demonio habló y dijo, sé quién eres. Eres el Hijo del Santísimo, del Altísimo. Eres el Hijo del Santo. O sea, eres Cristo, eres Dios hecho hombre. Ellos sabían, ellos lo podían ver claro. Y en el 17 dice, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué le llama Simón? Porque era un hombre común y corriente, ¿verdad? Simón. O sea, aquí es muy sabio que dice Simón, porque nos da a entender que los apóstoles no tenían más privilegios que nosotros. Eran seres humanos igual. Dice, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló, ¿qué dice? Carne ni sangre. O sea, es decir, ningún ser humano, esto no es de hombres, eso es de Dios. La palabra revelar tiene el sentido de iluminar la mente. Quiero que piensen en esto. ¿Ustedes creen que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, él también supo que fue el Padre que se lo reveló? No. ¿Se dan cuenta que hay un cierto misterio cuando escuchamos las voces espirituales, sea de Dios o sea de Satanás? Hay un cierto sentido, vamos a decir, misterioso, porque Pedro no se dio cuenta hasta que Jesús le dijo bienaventurado y les reveló que fue el Padre que se lo reveló a él. Y hoy entendemos porque está en la Biblia. Pero ustedes reciben revelaciones de Dios, es decir, Dios le habla y Dios le enseña y usted lee la Biblia y Dios lo ilumina. Y mientras predicamos también le habla, pero usted no está en una certeza de que es Dios que le está hablando así como yo le estoy hablando. Es algo que en su efecto vemos el fruto y sabemos que es de Dios. ¿Sí entendieron? Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora le dijo, Simón, recibiste una revelación como hombre, pero en mí serás Pedro, serás la roca, ¿verdad? Dice, y sobre esta roca, ahora, esta roca significa sobre la declaración de Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo. La doctrina de la iglesia central es que creemos que Jesús es el Cristo. El anticristo niega esto, porque hay un sinnúmero de implicaciones cuando esto se niega, que luego lo vamos a ver más despacio en otras enseñanzas. Dice, sobre esta creencia, sobre esta fe edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca y el fundamento de la iglesia? Cristo. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Oigan bien, si permanecemos en esta fe, si permanecemos en esta fe. La iglesia de Jesús es invencible, pero usted es vencible fuera de la iglesia. Cuando usted se sale del camino, usted queda fuera del cuidado de Dios. Es como un seguro de carros, de casa, que si usted no paga su póliza y le pasa un accidente, el seguro no le cubre. Algo así, más o menos. Yo sé que no es tan simple como un seguro, pero para ilustrarlo mejor. Dice, y a ti te daré las llaves. Llaves aquí es figura de autoridad. Autoridad, ¿verdad? A los apóstoles, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, las decisiones que tomes bajo esta fe, guiado por el Espíritu Santo, yo las voy a aprobar. Yo estoy contigo. Mientras te mantenga, fíjense que las llaves tienen un sentido. Por ejemplo, si yo trato de abrir con mi llave su casa, no puedo.
Entonces cada llave tiene un sentido, un propósito, una puerta. Y el Espíritu Santo y la palabra es esta llave, el cual el Espíritu no es dado para abrir otras llaves, ni tampoco abre puertas que no son de Dios. Entonces los apóstoles y la iglesia tenemos la llave para abrir el cielo, pero estamos diciendo por el Evangelio de salvación, para que la gente entre. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice ustedes a los fariseos, ni entran ni deja que la gente entre? Entonces vemos que es una entrada al camino del Señor. Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará pastos frescos, dice la palabra. Dice, y todo lo que atares, voy a brincar al 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos. Aquí es donde vemos la necesidad de entender que Jesús vino en carne, porque no se puede sufrir de un hombre en el espíritu. Es decir, un hombre no puede herir un espíritu, tiene que herir la carne, lo material, lo tangible. Dice, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Un espíritu no muere. ¿Sí están viendo ahí la importancia? Y resucitar, el espíritu no resucita, sino el cuerpo, al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjense el pensamiento satánico. Ahora, Pedro estaba pensando, miren, aquí está la práctica de cómo ver cómo Satanás influencia. Pedro no estaba en una conversación con Satanás planificando hacer esto. No estaba pensando Pedro que fue Satanás quien le dio la idea, sino que simplemente Pedro tenía anhelos terrenales, anhelos materiales por encima de los espirituales. Eso es todo. Su corazón estaba amando más al mundo que a Dios. Entonces, cuando aquí vemos que dice, Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a reprender a Jesús. Ahora, quiero que noten lo sutil de Satanás. Pedro comienza a utilizar palabras de compasión falsas. Dice diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Si alguien le dice eso a usted en público y usted reprende al hermano y le dice, Satanás, quítate de mí, el mundo entero te va a ver a ti como Satanás. En este sentido. Porque pensamos que las palabras bonitas, el sentimentalismo, las emociones, las lágrimas, es que yo tengo buena intención, todo eso es de Dios. Y no, mis amados, lo único que debemos mirar para saber si es verdad es la palabra, aunque nos sintamos al contrario de lo que ella dice. Porque aquí Pedro parece que está siendo bueno. Ten compasión de ti, que no te pase nada malo, Señor. Sufrir, no, tú eres el Señor. Pero Pedro tenía un plan interno, egoísta, y Satanás entró por esa puerta. Pedro no se dio cuenta, versículo 23. Pero él, aquí Jesús, volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora pregunto, cuando hablamos de un espíritu anticristo, lo que el tema lo dice, no siempre sabemos cuándo entra el espíritu, cuándo Satanás te sopla en el oído, cuándo te habla al corazón. Pero por la palabra de Dios podemos discernir si mis deseos son puros o impuros. Y si voy a tomar una decisión de deseos impuros, puedo estar seguro que hay una influencia demoníaca en mi decisión, terrenal o animal, contraria a Dios o anticristiana. ¿Están aquí? Dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira, y la palabra mira es el corazón. ¿Sabe usted que su corazón es su GPS y el mío? ¿Sabe usted eso? Su corazón. Y lo que usted escriba en su GPS, ese va a ser su destino. Si usted pone en su GPS Cristo, su final será Cristo. Es el corazón. Si usted pone, yo quiero servir a Dios, pero quiero esto por encima de todo. El fin de nuestros días nos encontraremos con esa sorpresa. Hay caminos que al hombre le parecen derechitos, pero su fin son caminos de muerte. Y esta palabra, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, es la puerta abierta a Satanás. Dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, fíjense lo que Jesús hace, muy importante, si alguno desea, aquí está el corazón, si alguno quiere, venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese. Ahora, lo que está diciendo el Señor es que tenemos que vivir una vida cristiana contra nuestros deseos naturales para poder caminar en su voluntad.
porque los deseos naturales del hombre son caídos, son contra Dios. Esa es la idea aquí. Y si yo no me niego para que Dios sea el que infunda su deseo, su dirección, su influencia positiva y espiritual y de justicia y santidad, no voy a poder discernir la voz de Satanás. Por eso vemos a un Pedro que fue usado por Satanás y a un Pedro que reprendió a Ananías por haber sido usado por Satanás. Y vemos aquí el verso 25, dice, porque todo el que quiera, ahí está la palabra otra vez, quiera, querer, desear, anhelar, salvar su vida, es decir, establecer su vida en esta tierra, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida, el que entregue su vida por mi causa, la hallará. Y aquí vemos en este ejemplo, mis amados, cómo Jesús está siempre mirando al corazón, el que quiere, el que desee. Y por eso Pedro en Hechos 5 le dice a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Me imagino a Ananías, ¿quién? Y luego le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, ¿por qué planificaste esto? Y aquí es donde vemos las dos partes, el deseo, como también vemos la respuesta al deseo. Por ejemplo, Santiago 1, verso 13. Santiago 1, versículo 13. El pecado, hermanos, es tan engañoso que el pecado en el corazón crea un sistema que te hace creer que lo que estás haciendo está bien, aparte del engaño. Es decir, estás haciendo algo totalmente destructivo para tu vida, pero él te convence de que está bien. Y hasta que no te ves en destrucción, no entiendes que está mal. Y es el problema del pecado que nos asedia. Santiago 1:13. Ahora aquí, en esto que vamos a leer, Satanás no se encuentra. Aquí nada más es el corazón del hombre. Se van a dar cuenta. Aquí no se menciona Satanás. Dice, cuando alguno es tentado. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es eso? Cuando usted ve algo que le atrae. Ahora, ustedes saben que todos tenemos diferentes tipos de atracciones. Hay cosas que te llaman la atención, hay otras que te dominan, hay otras como que te alan, te arrastran. De repente en un buffet tú ves todo tipo de comida y usted dice, no quiero de eso. Y hay una como que sí como que te ala, ¿verdad? Bueno, el corazón es igual. En esta vida hay cosas que te llaman la atención, otras te dominan, otras te controlan, otras no te interesan. Entonces, Satanás conoce a cada uno de ustedes y a mí. Nos conoce. Tiene un sistema establecido en la tierra, organizado. Y a lo mejor tiene su archivo con su nombre, apellido, donde usted vive, lo que a usted le gusta y lo que no le gusta. Y eso se lo digo en serio. Tiene un ejército organizado. Y Satanás sabe, ¿verdad?, lo que tú y yo somos débiles. Y Satanás nunca te va a poner, usted nunca le va a poner a un oso grizzly, una carnada de una sopa. Sabemos que le gusta la miel, ¿verdad?, carne, cosas así. ¿Han visto ustedes esas trampas que tienen así como garras de oso, trampas de oso? Bueno, cuando usted piensa en el animal no puede ver la trampa por el deseo dominante de su corazón. No la ve, aunque está ahí y es visible. Si le hacen eso a un ser humano, lo entiende porque razona. A usted le dicen, mira tu comidita, hay una trampa de este tamaño de hierro con dientes así filosos, así, ven, tómala. Tú dices, no, por lo menos tratas con un palito de sacarla de la trampa, ¿verdad? Pero los animales no saben que la trampa lo va a matar. Bueno, en sentido espiritual, nosotros no vemos la trampa, pero sí la podemos discernir por la palabra. Entonces, Satanás te va a poner en tu trampa de oso lo que a ti más te gusta. Ahora, cada quien tiene que saber lo que es eso y trabajar con eso, para que Satanás, podamos decir nosotros, como Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí, no tiene con qué atraerme, no hay trampas para mí, dijo Jesús. Y aquí nos damos cuenta que dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, o sea, no fue Dios que te puso la trampa, la tentación. Dice, porque Dios no puede, es imposible Dios ser tentado por el mal, ni Él mucho menos tienta a nadie. Verso 14, sino, diga conmigo, cada uno de nosotros, cada persona de manera individual, es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es decir, cuando cada quien por su propio deseo, dice luego, es atraído y seducido.
Ahora, los animales tienen un olfato muy poderoso. Los tiburones, un muchacho hizo un experimento en YouTube y tomó 4 tablas de surfing y las puso separadas con líquidos diferentes. Puso, por ejemplo, algunos químicos y puso sangre a ver a dónde los tiburones van más rápido. Y todos fueron a la sangre, casi todos. Y así hay animales que pueden olfatear lo que a ellos les gusta, los perros, los gatos, los animales tienen ese sentido de olfatear. Bueno, Satanás no nos pone algo para olfatearlo, sino que lo pone enfrente de ti, para que lo veas. O sea, las tentaciones vienen a nosotros, te tocan el timbre, ¿verdad? ¿Quieres una olla de Royal Prestige? Y tú, no, son muy caras. Si alguien trabaja allí, me perdona. O quieres, ¿verdad? Algo de un producto, ¿verdad? Te tocan la puerta y tú miras y dices, ay, no. Bueno, son ofertas. Usted la compra así, si quiere. Y si no quiere, no. Pero fíjense que de repente alguien le viene vendiendo algo que a usted sí le encanta y usted no tiene dinero. Usted dice, tengo una tarjetita de crédito allí debajo de la cama y la voy a usar. Bueno, fíjense cómo las tentaciones y los deseos nos controlan. Bueno, Satanás sabe en qué hoyo meternos. Él sabe de qué pata cojeamos, como dicen. Y dice, cuando cada uno es atraído, verso 15, entonces, la concupiscencia es la palabra deseo intenso controlador, significa concupiscencia, ¿verdad? Es atraído, no, brinqué. Después que ha concebido, ahora sí, después que ha concebido, ¿qué es concebir? Aceptar la oferta, en ese sentido, sí lo voy a hacer. Después que concibe, decide, podemos decir, da a luz pecado. Ahora, nosotros pecamos en el corazón, pero obviamente del pecado nace la obra de muerte. Fíjense que dice primero es concebido, pecamos y luego del pecado, del corazón, sale lo que decía Mateo 15. Los homicidios, las mentiras, adulterios, fornicación, etc. Ahora, fíjense el proceso. Viene la oferta, tú la aceptas. Cuando estás de acuerdo, dices, sí lo voy a llevar a cabo, pecas en tu corazón. Jesús dice, ¿verdad? Ustedes han oído que dicen los hombres, si ustedes se acuestan con otra mujer, se le llama ¿cómo? Adulterio. Dice, pero yo os digo que mirar a una mujer y codiciarla en tu corazón, ya eres adúltero, sin tocar a una mujer. Ahora, ese mandamiento yo lo veo como una bendición. Porque ahora tú no estás peleando como el joven falto de entendimiento de Proverbios 7 que iba con la mujer camino a su casa. Dice ella que su marido salió y no sabía cuándo llegaba. Después que ya tú ves la mujer y te da el olor a perfume y ves la cama cómoda, no vas a poder salir del camino de muerte. Pero el simple pensamiento y lo sacas de allí, ya ganaste la batalla. Nada más con pensar. Ni siquiera permitir el pensamiento es lo que te va a ayudar a vencer la carne. Varones, ¿están aquí? Yo sé que las mujeres también. Me están mirando contentas las mujeres. También el inverso funciona. Sí, porque el adulterio no es de los varones nada más. O la fornicación o la carnalidad inmoral. Bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo 15 para retomar. Después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado, decidido, determinado, da luz ¿qué? La muerte. Dice, amados hermanos míos, no erréis, es decir, no se equivoquen. O sea, es decir, esto no viene de Dios. Miren, parece simple lo que dice, no erréis. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que cuando tú haces algo y no produce fruto, no digas que Dios te mostró o que fue de Dios o que tú sentiste. Tiene que ser de vida lo que estamos haciendo para saber que es de Dios. Dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don o regalo perfecto, ¿qué dice? Desciende de lo alto. Viene de Dios. Y fíjense lo que dice, del Padre de las luces. ¿Saben lo que es luces aquí? El Padre que da vida a todo. El Padre que da vida. Dice, el cual no hay mudanza. ¿Saben por qué dice mudanza y sombra de variación? Porque la luz que conocemos en esta tierra es variable. De momento usted ve, ahora mismo está clarito, pero en algunas horas comienza el sol a caer. Y la variación del sol crea sombra, crea oscuridad en la noche. Dios no es así, Dios siempre es luz, en el sentido de vida, Dios siempre es luz. Entonces, Satanás siempre emana tinieblas, obviamente por el engaño, para sacarte de la luz y por consiguiente estás en tinieblas. No hay manera de emanar tinieblas, nunca van a haber un foco, linterna que emane oscuridad.
No, hay que apagar la luz para eso. Satanás te da un mensaje para sacarte de la luz, como sacó a Adán del huerto y sacó a todos los que pecaron en la Biblia y muchos de nosotros en cierto modo. Dice el 17, toda buena dádiva viene de Dios. Bueno, vivimos en tiempos peligrosos, mis hermanos, donde el Evangelio de Jesucristo parece ser una amenaza y ya no más el mensaje que salva y que cambia el corazón y glorifica a Dios. Ya en la iglesia está metido de lleno el mundo, mis hermanos. Todo es permitido y los pastores no saben discernir. A todo le dicen que sí. Miren, hay cosas que en sí hemos estudiado, no tienen así como el letrero de pecado, como robar, matar, mentir, etcétera, sino que hay cosas que si no somos guiados le damos cabida y el fin es de muerte. No sabía cómo el censo que hizo David, no era malo censar, era parte del orden, pero no en ese momento, porque era por vanagloria. Entonces nos damos cuenta que Satanás, muy fácil, vamos a 1 Timoteo 4, verso 1, es muy sutil y mucho más sabio que nosotros cuando estamos fuera de Cristo. 1 Timoteo 4, verso 1. Miren, ustedes van a ver cristianos que son muy permisivos, a todos le dicen que sí. Van a sentir que otros son muy legalistas, a todo es del diablo. Pero hay cristianos que sí tienen discernimiento. Sí, o sea, cosas que lo disciernen muy fácil. De momento te dicen, eso no es de Dios, aunque no digan que es del diablo. Te dicen, eso no es de Dios, eso no se ve muy bien, porque tienen un corazón sensible. Y el libro de Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la práctica, el hábito, han desarrollado el discernimiento del bien y del mal, entiéndase espiritualmente. Es fácil yo decir que matar es malo y vivir es bueno, pero las altimañas de Satanás torcidas que parecen buenas, ahí a veces no discernimos, no tenemos el discernidor prendido. Dice aquí Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice? Pero el Espíritu dice claramente, y aquí es donde muchos batallan, dice, ¿cómo que claramente? Si yo casi ni lo oigo. Claramente a los que están conectados a la vid. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, este texto está muy lógico, muy fácil de entender, muy fácil. Pero hay doctrinas metidas en la iglesia cristiana que dice que un cristiano no puede apostatar. Y el texto dice claramente que sí, pero hay doctrinas que dicen que no. Doctores en teología, con 75 diplomas detrás de ellos, y usted ve los videos, tienen libros, más libros que pelos en la cabeza, y dicen que nadie puede apostatar si es cristiano. Ahora, pregunto, apostatar significa abandonar. Y luego dice la fe. Qué bueno que dice la fe y no la iglesia, porque la iglesia no es la fe. La fe significa el camino en Cristo, la vida cristiana. Dice, muchos apostatarán de la ¿qué? Fe. Saldrán de allí porque estaban dentro primero. ¿Cómo usted me dice que yo salí del carro el cual nunca entré? ¿Tiene lógica? No, pero la razón por qué ellos caen en esta idea es porque si ellos afirman esto, se les derrumba toda su doctrina. Es decir, creen en otras cosas y tienen que forzar el texto a lo que ellos creen. Y ya no es lo que dice la Biblia, es lo que yo pienso que dice. Es que fe allí significa en el esto, en el otro. No, mis hermanos, está muy claro. Muchos apostatarán. Miren, por lógica humana, ni siquiera para ser cristianos. El mundo es el mundo. El mundo no puede apostatar. El mundo está en el mundo. El no creyente no es creyente. O sea, se entiende que aquí el consejo es para los cristianos que abandonaron la fe. O sea, decisivamente, no que perdieron la salvación, que no la encontraban. No, abandonaron el camino por amar este mundo más, como Pablo también habla de Demas, el que me abandonó por amar más este mundo. Entonces, cuando vemos a Ananías y Zafira que Dios envía juicio, muchos dicen que se fueron al cielo. Y mi convicción, si puedo decirlo así, ¿por qué temió la iglesia? Hubiese habido celebración que se fueron con el Señor. Dice la iglesia cayó en temor. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo. Así como quería fulminar a Coré, el cual lo hizo luego, se abrió la tierra y cayó parado en el Hades. De igual modo, Ananías y Zafira, Acán, los que pecaron contra Dios, así murieron. Pero hay doctrinas falsas que dicen que están en el cielo.
Ahora yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Hay gente que quizás se arrepintió, que yo no sé. Pero allí dice que Dios mató a Ananías y Zafira por el pecado. ¿Usted cree que le dio tiempo a arrepentirse? No. ¿Por qué Dios trató con eso tan duro? Porque ellos estaban en el fundamento de la iglesia, al principio. Y si comienza torcida la iglesia, será como la torre de Pisa, espiritualmente hablando. ¿Sí saben la torre de Pisa en Italia que está así? Bueno, el Señor tenía que edificar el fundamento sólido, limpio, puro. Y alguno que quisiera meter algo allí, mezclar, Dios lo sacaba de raíz, como pasó con Acán y Ananías. Nosotros ahora vemos este verso, claramente dice, ¿por qué se fueron? ¿Por qué apostataron? Porque escucharon, ¿a qué? A espíritus engañadores, ¿y qué más? Y doctrinas demoníacas. Miren, saquemos de nuestra mente que las cosas satánicas demoníacas nada más son la gente que beben sangre con cuernos. Hermanos, Satanás cuando le dijo a Eva, le dijo, no, cómete el frutito, está bonito. Eso es satánico, ¿sí o no? Cuando le dijo a David, censa el pueblo, ¿qué tiene de satánico eso? Bueno, Joab lo entendió. Joab le dijo, mi Señor, es pecado esto. O sea, no basta con que el Señor le haya dado gracia y victoria, también va a censar al pueblo. Y murieron 70,000 hombres. Satanás sabe cómo manipular. Sí hay gente extremista, hay iglesias satánicas, y pensamos que esos son los malos. Pero en nuestro corazón dice la palabra que el que no hace justicia y no ama a su hermano es el diablo. Y ahí es donde la mente se va por donde no debe ir. Dice que el Espíritu Santo claramente, abiertamente, sin error, dice, algunos apostatarán de la fe. Aquí la palabra engañadores, espíritus engañadores, obviamente son espíritus que hacen magia, por así decirlo. Es decir, te muestra algo que no es ese algo. A Jesús le dijo, te daré todos estos reinos de la tierra si postrado me adorares. Y le mostró la imagen, dice, le mostró. Por eso decía que Satanás obra en imaginación. Y obviamente Jesús dijo, Satanás, escrito está, no me voy a mover de lo que dice la palabra, aunque se vea bonito tu reino. A tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y Satanás se fue. Pero vemos que nos muestra imágenes. Entonces, la manera que estos fueron engañados, doctrina de demonios, es cualquier tipo de cosa que nos saque de la doctrina de Cristo, de que Él ha venido en carne y que la idea de la iglesia debe ser amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la idea, para resumir lo más simple. En 2 Corintios 11, verso 3, fíjense lo que dice. Segunda de Corintios 11:3. Imagínese usted que Eva dice, la serpiente me engañó, Señor. Pero en el momento que la serpiente le hablaba, ella no sabía. Ahora, le llamaríamos abuso porque dicen, es que ella no sabía. Sí sabía que no debía. Sí, no pudo discernir que era Satanás engañando, pero ya Dios le habló. No toques eso. ¿Cómo sabemos que es satánico lo que él decía? Por lo que Dios le dijo primero. Por la verdad sabemos cuando las cosas no son de Dios. Por la verdad, la palabra. ¿Cómo yo sé que algo es malo? Porque lo dice la palabra. ¿Cómo yo sé que el hermano que a veces nos dejamos maravillar de gente que dice, hermano, mire, le digo esto, yo soy un hombre que trato de ser humilde y anoche tuve un sueño, ¿verdad? El Señor me mostró, mire, yo no quiero ofenderlo. Y por ese tipo de emocionalismo pensamos que ya el hombre es de Dios. Ay, es que se ve bien el hombre. Sí, pero ese puede ser el mismo Satanás hablándote. Como Pedro, Señor, no, Señor, no sufras. Quítate, Satanás, así dice la palabra. Entonces, todo lo que se oponga a Cristo es anticristo, contra Cristo. Y aquí dice Pablo en el verso 3 de 2 de Corintios 11, asegúrese que está en segunda, dice, pero temo, dice Pablo. Y ahí la palabra importante es como, o sea, una de las palabras importantes en el verso, como. Dice, pero temo que como, o sea, en la manera que la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Por qué usó, o sea, qué significa astucia? Inteligencia maligna. Eso significa inteligencia demoníaca. Inteligencia para engañar y seducir para muerte. Fíjense lo que dice. Con esa astucia, en la manera que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de algún modo o de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, vivimos en tiempos en la iglesia
donde el hecho de nosotros ser tan permisivos, somos fluctuantes y no somos firmes en lo que creemos, no somos firmes en el camino. Y somos arrastrados por cosas y lo que hacemos es esto. En términos de computadora, existe un método de que cuando, por ejemplo, si yo voy a guardar algún archivo y ya tengo algo guardado con el mismo nombre, la computadora me dice, ya existe ese archivo. Entonces, para poder guardarlo, tengo que cambiar el nombre, agregarle un punto, un 1, hacer algo diferente para que la computadora lo reciba. Fíjense, una computadora. Ahora, hay veces que se puede engañar a la computadora para que lo reciba, es decir, cambiarle el nombre. La computadora funciona por códigos, es decir, si un virus es 34D- qué sé yo, le cambias 2, 3 letras y ya le metes el programa porque ya no lo reconoce como virus. Bueno, de igual modo nosotros, cuando queremos aceptar un pecado, le cambiamos el nombre. ¿Sí están aquí? Decimos, no es tan malo, ¿qué tiene de malo? Eso no es pecado, solo estoy pasándola bien. Y no sé cómo se diría en español, pero se dice, creo que overdrive, o sea, violentar el sistema operativo, para que se entienda más fácil. Y lo que hacemos es cambiarle el nombre. Ahora, cuando usted escucha la palabra, por ejemplo, usted está en el trabajo y le dice, el lunes le voy a decir a mi jefe que estoy cansado, siendo mentira, no voy a poder ir porque me duele la cabeza. Y un hermano te dice, eso es del diablo, mi hermano. En serio, hermanos, usted como que dice, ay, ¿cómo que del diablo? Como que lo impacta eso. Y usted dice, ah, no, pero no puedo hacer eso. Pero si el hermanito te dice, sí, tú trabajas mucho y total, ahí hay otro que lo hace, un día no es nada. Fíjense que le cambiamos el nombre a las cosas para aceptarlo. Porque el cerebro que tenemos se alerta y tira una alerta máxima cuando algo no está bien. Se llama conciencia. Y el Espíritu Santo te lo recuerda, te dice, acuérdate lo que la palabra dice. ¿Sí están cayendo en cuenta? Entonces, cuando usted comienza a violentar y cambiarle el nombre a los archivos, entiéndase al pecado, llega un momento que su computadora lo recibe todo. Y ya no sale la ventanita de alerta, no recibas eso. Esto es lo que cauteriza el corazón. Ahora bien, esto es lo que va llevando al cristiano a amar el mundo. Permisivo, 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 saliéndose del camino. Y obviamente esto funciona por el espíritu anticristo. Obviamente te comienza a seducir, a atraer, y por eso Pablo dice, así como Eva fue engañada, así como Satanás extravió los sentidos de Eva para que no pensara rectamente, de igual modo vosotros le va a pasar lo mismo. Dice el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice que el que os hemos predicado, ¿verdad? O si recibís otro ¿qué? Espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, estos son cristianos nacidos de nuevo, aceptando otras cosas aparte de lo que dice la palabra. En Gálatas 1, vamos a ver versos, para ir terminando, Gálatas 1, verso 8. Fíjense lo que dice este verso. Dice, mas si aún nosotros, Pablo hablando, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, significa anatema. Esta palabra sea anatema significa la maldición de Dios está sobre él, sobre aquel que cambia el mensaje. Ahora, esto debe llevarnos a muchos puntos y pensamientos. Todo el que tuerce el mensaje de la Biblia, dice la maldición está sobre esa persona. Al fin del Apocalipsis dice el que le agregue o le quite, todas las plagas de este libro caerán sobre él. Aquí el problema en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? El tema que hablamos el domingo pasado, se metía la creencia del gnosticismo. Y aunque en este tiempo quizás no se llame gnosticismo, es el mismo espíritu. Nos damos cuenta que el espíritu anticristo es el mismo espíritu del principio que hoy opera, con diferentes nombres dependiendo de la era, la época o las generaciones.
Simplemente Satanás le cambia el nombre, pero sigue operando bajo lo mismo. Por ejemplo, cuando vemos los abortos, usted no ve la palabra abortos en la Biblia, ¿verdad que no? La palabra escrita abortos, pero ¿habían abortos antes? Sí, mis amados, habían sacrificios de bebés a Moloch. Y aquí es donde vemos que cuando el deseo del hombre quiere alcanzar lo que este mundo ofrece, se está poniendo a la disposición de Satanás. Voy a leer Juan 8:44 bien rapidito. Dice, vosotros pertenecen a vuestro padre el diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, es homicida desde el principio. Todo lo que Satanás hace es con el fin de matar, robar y destruir. Pero lo hace por medio de mentiras. Esa es su herramienta, las mentiras, engañar. Entonces, cuando una persona no tiene el discernimiento espiritual o el Espíritu Santo que lo guíe, no va a poder discernir cuando Satanás lo está induciendo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, ni un poco. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, de su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. De Satanás nace, o de donde viene el espíritu anticristo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, esta idea de, desde el tiempo de Salomón, que le llevaban los niños sacrificados a Moloch con el fin de recibir prosperidad, hoy lo estamos viendo de igual modo. Como decía anteriormente, el gobierno aprueba o está a favor del aborto por el beneficio que trae al gobierno establecido. No le interesan las almas, no le interesan los bebés. ¿Y qué tenemos que hacer para aceptar el aborto? Cambiarle el nombre al ser humano y decir que es un ¿qué? Una cosa allí. ¿Se dan cuenta? No, solamente hay que cambiarle el nombre. Y ahora el debate no es si se debe o no, ahora es si es un ser humano en el momento de concepción. En el momento que ya el niño está formadito como una semillita, ese es el debate en las cortes hoy. Si es un ser humano o no. Si pueden probar que no es, la conciencia se calma. Esa es la idea, mis amados. Se le calma la conciencia y dicen, pues el aborto es bueno. Pero si pueden probar que es un bebé, que cuando le están abortando hasta pelea, llora, grita, hasta lagrimea el niño ahí dentro. Y se ve que nace, o sea, lo pican en pedazos para sacarlo. Perdonen que estoy haciendo aquí explícito, pero es para despertar lo que está pasando en esta vida, hermanos. Y la iglesia está totalmente ajena a todo esto. Y ese espíritu metido en la iglesia, miren lo que dice Levíticos 20, verso 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo de acuerdo. Claro, ya no existe esa ley. Dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a su hijo o a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a su hijo a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, con todo el que colabore. Dice, y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloch. Prostitución significa dar algo a cambio de otra cosa. Doy mi hijo con el fin de recibir algo. Ahora estamos viendo abortos espirituales, donde los padres han abandonado a sus hijos en la educación y no le están inculcando en la palabra. Y estoy hablando de cristianos. Podemos también hacer abortos espirituales porque estás entregando a tu hijo el tiempo que debes pasar con él por cosas personales, por un poquito más de dinero o no sé qué. Entonces fíjense que no solamente son las clínicas abortivas el problema, sino que está metido en la iglesia la idea de no bendecir al niño desde niño, instruirlo en la palabra para que cuando sea grande, ¿qué dice la palabra? No sea parte del camino. Ese es el espíritu anticristo que estamos viendo, mis amados. Vemos cómo vamos a decir, ese espíritu anticristo en el tiempo de los apóstoles, la idea del gnosticismo, yo hablaba de 5 puntos que no pude desarrollar muy bien: intuición, misticismo, emoción, subjetividad, individualismo. Todo esto metido en esta creencia.
¿Qué significa intuición en este sentido? Personas que sacan su fe y sus ideas naturalmente de lo que sienten, de adentro. Yo siento que esto debe ser así o creo que es así. Misticismo son personas que aman sueños con ángeles, visiones, aman esto más que la palabra. Y la iglesia, estamos mucho viendo esto, donde las personas tienen más valor mi visión que lo que dice la Biblia. Yo sé que lo dice la Biblia, pastor, pero yo vi el ángel clarito. Yo sí, puede ser Satanás mismo. Dice, aunque un ángel venga con otro evangelio, no lo recibas. Emoción, obviamente las iglesias emocionales, que todo es lo que sienten. Si no se siente bien, no quiero estar allí. Subjetividad significa opinión personal o idea propia, lo que yo pienso, no lo que dice la Biblia. Individualismo es la independencia o el egocentrismo, es decir, cada quien es su propia ley. Eso era lo que pasaba en los tiempos del gnosticismo. Hoy se está viendo de igual modo a mayor escala. Ya no hay familias, las personas están cada vez más separadas, egoístas, metidas en su teléfono, en su tecnología, cada quien en su cuarto, el niño por allá en el PlayStation, el niño con el teléfono, la mamá por allá, el papá por acá. Y esa es la idea de lo que una vez pensábamos que la tecnología iba a ser para bien y hemos visto que ha sido para muchos para mal. Sabemos más y entendemos menos, desafortunadamente. Para terminar, dice el libro de Juan 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Eso hasta ahí los gnosticistas creían que la palabra divina de Dios era real, pero no creían que esa palabra se hizo carne. Por eso Juan en el verso 14 dice, y aquel verbo, esa palabra que creó todas las cosas, dice, fue hecha carne. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué estaban atacando tanto la doctrina de que Dios vino en carne? Porque, como les decía, si yo puedo probar que Jesús no vino en carne, no tengo que obedecer la Biblia. Esa es la idea, mis hermanos. Espíritu anticristo. En Primera de Juan, si quiero que me acompañen allí para concluir, capítulo 1. ¿Por qué hay tanta gente deprimida? ¿Por qué hay tanta gente con pensamientos suicidas? Ya el que se quiere quitar la vida no es el de 25 años o de 30, ya niños de 10 años. Hace poco escuché la noticia de una mamá que le quitó el celular a su hijo manejando y se tiró del puente, de un ataque de enojo. Hermanos, es serio lo que estamos hablando. Primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que era desde el principio se remonta al Génesis. Dice que el Señor dijo y creó todo. La palabra, el verbo. Dice lo que hemos oído de parte de Jesús y lo que hemos visto por nuestros ojos. Ahí está, visible. Lo que hemos contemplado, es decir, estuvieron 3 años y tanto con Jesús. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Les pregunto, ¿por qué cree que el apóstol está enfatizando tanto en que tocó a Jesús y lo vio y lo percibió y lo contempló? Por la doctrina gnosticista. Dice, porque la vida, ¿saben a qué se refiere esa palabra? La vida, cuando el Señor dijo, sea la luz. A eso. Juan dice, y la vida de los hombres era la luz de Dios. Dice, porque la vida fue manifestada. ¿En qué sentido? Dice, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana espiritual es una obra interna de Dios, pero debe manifestarse por nuestros cuerpos externos, por el fruto que produce Dios en nosotros. Hoy todo está basado en lo robótico, en el avance tecnológico, celulares, tabletas, todo es mecánico, registradoras computarizadas, operadoras automatizadas, sin darnos cuenta que cada vez más estamos entrando en la era de la insensibilidad, de la falta de afecto, de la falta de amor, de la falta de vivir en familia. Cada quien está aislado en su propia tecnología. Como decía anteriormente, sabemos más, pero entendemos menos, porque la pregunta surge, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando?
¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy vacío? ¿Por qué no tengo sentido? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué me quiero quitar la vida? Es un tema que está caliente dentro de la iglesia, porque Cristo no es el Señor de la iglesia. Por eso, quiero leer este verso y es a consideración. Primera de Juan 3:8. Y al leerlo voy a decir lo siguiente. En este verso que voy a leer hay una línea en blanco que usted no la va a llenar en su mente, sino se va a hacer la pregunta. Aquí, sí les dije, ¿verdad? Primera de Juan 3:8, ¿verdad? Bueno, dice, para esto, en la segunda línea, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras malignas, engañosas y de muerte y mentira de Satanás. A eso vino el Señor. Bueno, en Juan 8 no tienen que buscar esto. El Señor le dice en el verso 44, oigan bien, para que nadie se ofenda y lo tome personal, a los judíos. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y yo quiero que esa palabra el diablo la quitemos por un momento y haya una línea en blanco y digamos, vosotros sois de vuestro padre, línea en blanco, y los deseos de ese padre queréis hacer. Ahora Jesús está definiendo el padre por los deseos. Esa es la idea. Nicodemo estaba en ese grupo de esa reprensión. O sea, no estoy diciendo en el momento, porque vemos que es Juan 8 y él aparece en Juan 3, pero me refiero a Jesús confrontando a todos los fariseos, líderes religiosos, pero Nicodemo, como José de Arimatea y muchos más, entendemos, no quieren ser hijos del maligno y decidieron tomar una decisión. Cuando ellos decidieron negarse, lo perdieron todo como fariseos, como prioridad en el sentido de posición ministerial, pero obtuvieron la vida eterna. Jesús le dice a los discípulos, muchos de ustedes no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre venir en las nubes con sus santos ángeles. Entonces el Señor se sentará en su trono. En el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, como iglesia, la iglesia no es este edificio, tenemos que afirmarnos con el Señor. Tenemos que hacer la contraparte de las tinieblas, porque de otro modo la iglesia está muerta. Padre, Señor, te damos gracias. Tu palabra, Señor, nos alerta, nos despierta, nos muestra las áreas que a veces no podemos ver tan simple. Gracias por enseñarnos, Señor, las cosas que no podemos ver. Ayúdanos a ser como Cristo. Guárdanos de todo esto que hemos leído que es contra la iglesia. Y danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermano.